Bendiciones, hermanos, ¿cómo están? Espero que bien. No voy a leer Juan 15 del 1 al 5 porque literalmente lo acabamos de leer, ¿verdad? Pero ese es el pasaje importante del mensaje, que se llama Dios y mis planes. Imagínense que ustedes tienen su mejor amigo, el que usted más quiere, el que cuando le pasa algo usted lo llama, le pasa algo malo usted lo llama, le pasa algo bueno usted lo llama, no le pasa nada y también lo llama. Está aburrido, fulano, ábreme que estoy aquí, ni siquiera voy para tu casa, es ábreme que estoy aquí y saca la llave de tu casa, que necesito una copia. El amigo que tú tienes, que cuando tú te vas de viaje, tú le dejas la llave de tu casa y le dices, por favor, aliméntame al gato, al perro, por favor, no me deje morir las plantas. Ese amigo se va del país, oigan qué cosa, se va del país, el amigo. Y nosotros siempre tenemos a alguien, ese amigo especial. Y ahora, verdaderamente, nosotros tenemos muchas alternativas para mantener el contacto con mi amigo. Quizás ya él no me va a cuidar el perro, el gato y las plantas. Ni voy a poder llegar a su casa sin avisar, a menos que me traslade largas distancias. Pero sí puedo seguir llamándolo si me pasa algo o si no me pasa nada. Entonces, para nosotros los cristianos, ese WhatsApp, esa llamada de WhatsApp que el Señor le reveló al dueño de WhatsApp para que uno no tenga que pagar los minutos del extranjero, esa videollamada, ese Facebook, ese lo que sea que usted tiene con ese amigo, es la oración para nosotros. El Señor en Juan 15, el Señor nos dice, Juan del 13 al 17, nos dice varias cosas y en una es que Él nos va a dejar tanto la oración como al Espíritu Santo para que nosotros mantengamos esa comunicación con nuestro amigo. Imagínense que nosotros tenemos un plan premium. Plan premium de Cat Wireless. Se llama así, Cat Wireless. Claro, porque estaba en inglés ahora. El Wi-Fi de Dios. Entonces, nosotros tenemos oración gratis, siempre, en todo lugar, a toda hora. Y el Espíritu Santo va a depender de su conexión. Si usted y el Señor está en la ciudad y usted está en un monte, no necesariamente usted va a tener esa señal, una referencia. Pero si usted está en la ciudad y usted está cerca del Señor, quizás, ¿verdad? Es muy probable que le sirva la conexión del Espíritu Santo. Entonces, el contexto de Juan 15 es que en el capítulo 12 el Señor entraba a Jerusalén con su pollino y Osana, el hijo de David. En el 13 ya le estaba lavando los pies a los discípulos. En el 18 ya Jesús estaba siendo apresado. Por lo tanto, sabemos que de los capítulos 14 al 17, todo eso es la última cena del Señor. En esa última cena el Señor le dice como que miren mis hijos, ustedes ya van a estar sin mí, déjame yo recordarles lo que yo tengo 3 años diciéndolo y además darle como unos tips extra. Después del lavado de los pies, Jesús le habla de la negación de Judas, de la traición de Judas y la negación de Pedro. Les habla que Él es el único camino al Padre y cómo deben mantener su conexión. Les promete un consolador para que no estén solos, tristes y sin dirección. Les advierte sobre lo que pasará con su partida, siendo aborrecidos por el mundo, pero que confíen, que Él enviará al gran consolador para que convencer al mundo. Se despide, ora y lo arrestan. Eso es como que la cena. En ese momento Jesús habla de la vid en Juan 15. Sabe todo lo que va a pasar con todos y está preparando el camino para que la iglesia de ese momento
pueda recordar y le brinda herramientas para que puedan seguir como Él empezó y para que Él pueda confiadamente dejar la iglesia en las manos de ellos. Entonces, este es el contexto de Juan 15. Pero ¿por qué elegimos esta porción de la vida verdadera? En la vida del cristiano, la oración no es una rutina, no es me levanto, oro, me cepillo, me baño y salgo al trabajo, como que en automático. ¿Por qué? Porque usted no tiene conversación, usted suele no tener conversación en automático, aunque sí tenemos. Por ejemplo, usted va caminando en la calle y ella le dice, buenos días, yo respondo de una vez, buenos días, ¿cómo está? Pero yo estoy caminando, yo estoy lejos de esa gente, pero yo después me doy cuenta que yo le pregunté que cómo estaba a una gente que yo no conozco y que la verdad es que en ese momento no me iba a sentar a escuchar cómo estaba esa persona. Pero esa es mi respuesta automática. Hola, ¿cómo estás? Buenos días, buenos días. Buenos días, buenas noches. A veces tú te confundes hasta de tiempo. Tú te bajas de un carro público y tú le dices buenas noches a las 7 de la mañana porque tú estás medio durmiendo. Entonces tú tienes ese tipo de conversaciones automáticas, pero generalmente en la oración nosotros podemos tener conversaciones automáticas, pero no solemos tener conversaciones automáticas. ¿Por qué? Porque a menos que usted se levante y diga, Jesús, buenos días, Señor, gracias por este día, como las oraciones que le enseñamos a los niños, gracias por este día, bendice a mi madre, a mi padre, amén. Gloria a Dios y te va a vaya. No solemos tener ese tipo de conversaciones y es primordial para poder afrontar las cosas que nos sobrellevan en la vida. Si nosotros no tenemos una conversación genuina con el Señor, es muy difícil que recibamos como eso que nosotros necesitamos para poder llevar ese día. Y miren, la verdad es que no hay fórmula que funcione. Hay una oración modelo, sí es cierto, pero es una conversación de lo que usted sienta decir, eso es oración. En ocasiones no sabemos qué decir y solo recitamos el Padre Nuestro como que es nuestra oración. Hay algunas personas que oran la Biblia, cogen un salmo y esa es su oración. En ocasiones, en emociones fuertes, no esperamos una respuesta del Señor, lo único que buscamos es una oración de desahogo. También a veces buscamos una oración de consuelo. Queremos sentir después de esas emociones fuertes que el Señor nos abraza. Otras veces buscamos entendimiento, su voluntad, una respuesta o lo que sea. Pero cada uno de nosotros busca cosas distintas en momentos distintos en función de la voluntad de nuestro corazón en ese momento. Y todas las oraciones se adaptan a las personas. Quien ha tenido la oportunidad de corregir textos o leer diferentes libros, nosotros sabemos que todos los autores tienen como su esencia distinta. Si yo leo un libro de fulano, entonces yo sé que en algún momento él se va a expresar de esta forma. O si yo leo un libro de esta persona, se va a expresar de esta forma. Así mismo es el cristiano. Al orar a Dios, nosotros nos dirigimos de una manera particular. Por ejemplo, hay gente que dice, papi Dios. Y quizá usted simplemente diga Señor Jesús. Esa es su forma de expresarse del Señor. Nosotros no tenemos una forma correcta ni una estructura de la oración, porque al momento es que va a decir qué tipo de oración es la que usted necesita. Por tanto, cada oración es única a pesar de que esté diciendo lo mismo, solo porque nuestra conexión y nuestras intenciones son distintas. La oración en la vida del cristiano representa una conversación con Dios. Y eso se lo decimos siempre a los niños. ¿Qué es orar? Orar es hablar con Dios. Y no siempre empezamos con un Señor Jesús, te damos gracias. Puede tener una estructura tan simple como Dios, que este estudio que me voy a hacer salga bien. O Señor, ayúdame a recordar lo que estudié. O si estamos en nuestro periodo más loco de la vida, decimos, Señor, líbrame de las que son ocultas. Y tú te dices, pero siempre nosotros tenemos una oración sencilla y por lo tanto, cuando tenemos una conexión con el Señor, nuestras oraciones pueden ser tan sencillas como también pueden llegar a ser muy complejas. En Primera de Tesalonicenses dice, orad sin cesar. Primera de Tesalonicenses 5:17, también lo leímos ahorita, dice, orad sin cesar. Y cuando nuestra conexión con el Señor está fuerte,
A veces no nos damos cuenta, pero siempre estamos orando, porque siempre estamos en algún tipo de conexión con el Señor. Esa es la oración. Pero en este año en particular, en este periodo del año en particular, estamos en enero, 18 de enero. Entonces la gente entró hace 2 semanas en nuevo año, nuevo yo. Es tiempo de cambiar mi vida. Ya no seré el mismo que ayer. Ayer era el 31 de diciembre. Cambié. Y tú tienes un grupo de gente que está comprando agenda, se está inscribiendo en gimnasio, está poniéndose en grupo de creativo, de reflexión, en un bucle, en lo que sea, porque ellos son una nueva persona. Solo necesito un cañonazo y fuegos artificiales. En el principio de año pasa muchas cosas y nosotros verdaderamente decimos mucho disparate. Los gimnasios ahora están llenos. Todo el mundo está a dieta. Hay 4 días de fiesta en enero y todo el mundo está a dieta. Todos estamos viendo todos los mejores consejos de finanzas. Ya yo he dado 3 talleres de finanzas este año. Estamos viendo hasta el mercado de valores, a ver si vamos, el mercado de valores de Estados Unidos, a ver si vamos a invertir. Joven, usted no tiene dólares. No puede invertir en el mercado de valores de Estados Unidos. Pero lo estamos viendo, subió en las acciones de Amazon. Qué bueno. Hacemos planes, tenemos metas, nos ponemos propósitos, tenemos cosas que hacer. Y yo le pregunto a usted, ¿no? ¿Cuándo entra eso en la voluntad de Dios, esos planes que usted tiene? ¿De verdad cree que lo que usted anotó en su agenda es lo que el Señor tiene en la agenda de él? Hay una porción de la Biblia que para mí es muy graciosa, la verdad. No es un chiste, pero para mí es muy graciosa. Está en Santiago 4, del 13 al 16. Y dice así. Está en nueva versión internacional. Ahora escuchen esto. Ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad, pasaremos allí un año, haremos negocios y ganaremos dinero. Y eso que ni siquiera saben qué sucederá mañana. ¿Qué es su vida? Ustedes son como la niebla que aparece por un momento y luego se desvanece. Más bien deberían decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora se jactan de sus fanfarronerías. Toda esta jactancia es mala. Así que comete pecado todo el que sabe hacer el bien y no lo hace. Para mí eso es un boche de todo el que planea sin orar. Yo dije, ay, Nueva York. Y el Señor dije, pero estamos trabajando en el viejo. Tú todavía tenemos que terminar esta etapa para que tú cambies. Estamos cambiando para que tú verdaderamente seas un nuevo tú, pero espérate. Y nosotros generalmente ahora en enero, estamos en mis planes, mis propósitos, mis sueños que yo quiero lograr. Y no ingresamos a Jesús, a Dios, en ningún momento en la conversación. Este tipo de reflexiones no deben llevarnos a forzar el brazo de Dios para que nos dé las cosas que nosotros planificamos o queremos, sino que deben incrementar nuestro plan de telecomunicaciones, GAT Wireless, de modo que nuestra conexión esté más reforzada. Nosotros no debemos simplemente de comenzar a orar para que el Señor me cumpla los planes que ya yo no tengo en mi agenda. Yo debo orar para que el Señor haga su voluntad y entonces yo pueda anotar su voluntad en mi agenda. Entonces, ¿cuáles son las razones por las que la oración es imprescindible para este nuevo año? Lo primero es que fuimos creados para depender de Dios. Dios se pasa la Biblia entera hablando con usted. Los profetas se basan su mensaje en que nos acerquemos a Dios y dejemos de pecar. Jesús pasa 3 años hablando de los profetas y enseñándole cosas para que usted mejore su conexión con el Señor. En el Nuevo Testamento usted tiene todos los autores hablando de Jesús, los profetas y otras cosas para que mejore su conexión con el Señor.
Y nosotros seguimos sin mejorar nuestra conexión con el Señor. Entonces, si toda la Biblia, todas las páginas que tiene su Biblia, hablan de que nosotros debemos priorizar una conexión con el Señor, entonces es necesario la oración. Como una pregunta como que no va, ¿verdad? Pero nosotros no la seguimos haciendo constantemente cuando perdemos las ganas de orar. Todas las Biblias, toda nuestra Biblia habla del plan de salvación que Dios tiene con nosotros y qué debemos hacer. Pero yo sé que como tú tienes en tu agenda ya, que tú vas a leer la Biblia, tú vas a leer toda la Biblia en un año, ya lo sé, te han descubierto todo en su bicho bol. Y si hacemos los cálculos, tú necesitas leer 3.5 capítulos por día. Hoy estamos a 18, digamos que ya tú leíste tus capítulos, tú vas como por el principio de Éxodo. Entonces, yo te voy a decir 3 versículos que te van a decir por qué dependemos del Señor, porque tú no has llegado ahí. En Génesis 2, del 5 al 7, dice: no había ningún arbusto del campo sobre la tierra, ni había brotado la hierba, porque Dios el Señor todavía no había hecho llover sobre la tierra, ni existía el hambre para que la cultivara. El hombre, perdón, para que la cultivara. No obstante, de la tierra salía un manantial que regaba toda la superficie del suelo. Y Dios, el Señor, formó al ser humano del polvo y del suelo, entonces sopló en su nariz aliento de vida y el hombre se convirtió en un ser viviente. Cuando usted llegó a esta tierra, las telecomunicaciones entre Dios y usted estaban hechas ya, porque Dios lo creó en base a una dependencia a Él. Cuando el Señor sopla aliento de vida, Él inyecta en nosotros el alma, que es lo que cuando nosotros ya no estemos en este plano terrenal, vuelve a Él. O no, depende de usted. Entonces, ahí es una de las primeras cosas que dice que nosotros dependemos totalmente del Señor. El Señor fue quien nos creó con sus manos y nos dio aliento de vida. En Hechos 17, del 24 al 28, dice: el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él es Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos construidos por hombres, ni se deja servir por manos humanas como si necesitara de algo. Por el contrario, Él es quien da a todos la vida, el aliento y todas las cosas. De un solo hombre hizo todas las naciones para que habitaran la tierra y determinó los periodos de su historia y las fronteras de sus territorios. Esto lo hizo Dios para que todos lo busquen y aunque sea a tientas lo encuentren. En verdad, Él no está lejos de ninguno de nosotros, puesto que en Él vivimos, nos movemos y existimos. Como algunos de sus propios poetas han dicho, de Él somos descendientes. Él no lo necesita, nosotros lo necesitamos a Él. Y me gusta esto porque en el 27 dice que Él está tan cerca que a tientas lo podemos conseguir. Eso es que usted cierra eso. ¿Ese de qué? Y ahí está el Señor. Y sabemos algunos, en Apocalipsis 3:20 dice que Él está llamando a nuestra puerta y solo tenemos que escuchar su voz, abrir la puerta y cenar con Él. Dios la puso tan fácil que está al estirar la mano. Dios siempre está tocando para que nosotros le abramos. Y lo único que tenemos que hacer es prestarle atención. Orar no debe ser una obligación, debe salir de nosotros, porque es como pusimos en nuestra agenda, hacer ejercicio. A nadie le gusta hacer ejercicio, hermano. Eso es una mentira de los nutricionistas. A ti lo que te gusta es verte bonito. Entonces, que no está mal, porque la Biblia dice que uno se tiene que poner perfume y verse bonito. Entonces, usted dice: no me gusta hacer ejercicio, pero hay que comenzar. Entonces comienza a hacer ejercicio. Y hacer ejercicio todos los días por 90 días y crear la costumbre. Ya, no es que a usted le guste, es que usted se levanta y se pone en la ropa y se va a hacer ejercicio normal. Así mismo nosotros debemos hacer con la oración. Después de cierto tiempo, la oración va a salir normal. Suena la alarma: Señor, buenos días, ¿cómo está? ¿Todo bien? Quítame este sueño, Señor, para yo poder hablar contigo. Desnúblame la mente. Entonces, todas esas cosas se van haciendo con el ejercicio.
Entonces, si además de hacer ejercicio ponemos en nuestra agenda hacer una costumbre de oración, creo que el ejercicio va a ser más fácil, porque tú ahí mismo le pides, Señor, por favor, que todas las repeticiones que yo tenga que hacer me salgan, aunque sea la mitad, que mañana hacemos una más. Entonces, como tercera lectura tenemos Juan 15, 5, que dice, yo soy la vid y vosotros las ramas. Nueva versión internacional. El que permanece en mí, como yo en él, dará muchos frutos. Separados de mí no pueden ustedes hacer nada. Nada, todo, jamás y siempre. 4 palabras. Son absolutos. O sea, nada, no puede haber algo adentro, porque es nada. Si hay algo, es algo. O sea, que no es absoluto, deja de ser absoluto. Es muy confuso. Pero, por eso hay muchas veces, si alguien dice que yo no he visto a nadie en absoluto, si usted ve una sola persona, se rompe su oración, es mentira. Entonces, eso es como nada. Literalmente, si el Señor nos sopla el aliento de vida en nosotros somos polvo. Así que ni existimos. Nada podemos hacer separados del Señor. Para que nuestros objetivos sean cumplidos, debemos volver, aunque sea a tientas, al Padre, quien puso el aliento de vida en nosotros, quien pagó por nuestro CAT Wireless, por nuestra conexión entre nosotros dos. Fue el Señor que pagó y mandó a su único Hijo para que nosotros podamos alcanzar una conexión directa. Nadie sabe mejor que el Creador sacarle provecho a una herramienta que Él mismo diseñó. Desde el principio fuimos puestos en la tierra para que permanentemente estemos pegados a la vida. Ese es el diseño original. Cuando lo alteramos, es como que compramos una versión de Temo. Muchas veces nos puede servir al principio, pero después se daña. Y nosotros comenzamos a decir, ve que lo barato sale caro. Entonces, nuestras metas, planes y sueños sin Dios tienden a fracasar, como las versiones de Temo, pero las seguimos comprando. Por el simple hecho de que no reconocemos en muchas veces que no podemos solos. Dependemos totalmente del Señor, porque sin Él es literal, no podemos hacer nada. Mis metas, mis sueños y mis objetivos pueden que yo no los llegue a cumplir como mi mente lo tenía planeado. Como segunda razón por la que la oración es importante, es que la oración nos conecta con la voluntad de Dios. Todos tenemos distintas necesidades al orar, sin embargo, es importante que sepamos lo siguiente. Dios no es un colmado. No conozco la primera persona que llame a un colmado para saludar. Hola, fulano, ¿cómo está? ¿Llegó el delivery? Ah, bueno, gracias. Nadie llama para eso. Dije, Dios te bendiga, fulano, vamos a orar ahora. Tú llamas para, dame un botellón de agua, 3 de aceite, 4 de azúcar y 2 libras de arroz. Entonces, el Señor no es un colmado. A veces nosotros queremos coger la oración de colmado y le decimos, Señor, buenos días. Señor Jesús, te damos gracias por este nuevo día. Y tú comienzas, Señor, yo quiero esto. Y a veces yo entiendo que la gente cree que el Señor se saca un lapicito de aquí y comienza a notar como todo colmadero que a veces creemos que es. Pero no, el Señor no es un colmado. La oración es una herramienta muy diversa. Lea el manual. Sirve para pedir, pero también sirve para reflexionar, para entender y sobre todo para ver lo que usted tiene en su vision board o en su agenda o en sus planes de este año, si están alineadas a las expectativas del Señor. En nuestra lista de propósitos debemos saber qué realmente quiere el Señor en nuestras vidas. En Jeremías 29:11, a mí me gusta ese versículo, tengo hasta 2 t-shirts con el mismo versículo. Dice, porque yo conozco los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar, no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza.
Nos encanta el versículo, excepto la parte de conocer cuáles son los planes del Señor en muchas ocasiones. Los planes del Señor, que son buenos, debería yo saberlo antes de embarcarme en mis propios planes. Y lo que debemos preguntarnos es qué tan alineados están nuestros planes a los planes de Dios. En Mateo 6:10, en Mateo 6 está la oración modelo del Padre Nuestro. Y en el versículo 10 dice, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. El manual, la Biblia, dice que la oración que debemos buscar es qué quiere el Señor con nosotros. Y usted debe entender cuáles son las metas para el Señor en este año que usted debe planificar. En su tiempo libre, cuando quieran, pueden leer Proverbios 16, que habla sobre los planes del Señor, pero hagamos un paréntesis en el 3 y el 4, que dice, pon en manos del Señor todas las obras y tus proyectos se cumplirán. Toda obra del Señor tiene su propósito. Hasta el malvado fue hecho para el día del desastre. Nuestros planes deben pasar por un filtro de Dios que Él pone para nosotros. Digo, si usted quiere que salgan bien los planes, ¿ver? Porque dice que los planes que se ponen en la mano del Señor. Entonces, en 1 de Juan 5, del 13 al 15, dice, escribo estas cosas a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios para que sepan que tienen vida eterna. Esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones, podemos estar seguros de que ya tenemos lo que hemos pedido. Si pidiere de acuerdo a su voluntad. Tengo que enterarme de la voluntad del Señor. Y eso se hace a través de la oración. No todos los planes que tenemos o queremos son convenientes. Todo me es lícito, mas no todo me conviene. Usted puede escribir lo que usted quiera en su agenda, porque es suya, que usted compró con su dinero, que le dio Dios, pero es su dinero. Ahora, todos los planes que están ahí son convenientes al mirarlo a la luz del Señor. No es que usted se siente a ver qué quiere para su vida, sino que es importante que eso que quiere también sea lo que Dios quiere para usted. Usted no va a dejar de planear, sino que va a incluir al Señor en su planeación. Según lo que leímos antes, todo lo que Dios dirige prospera. La oración es el lugar donde nuestros planes se rinden al Señor. Como tercera razón por qué la oración es importante, la primera era que somos dependientes del Señor. La segunda es que la oración nos conecta con su voluntad. Y la tercera es que la oración es la clave para guiarnos en nuestras decisiones. Entonces, ¿cómo planifico mi año o tomo decisiones acertadas? Orando. Dios no quiere que caminemos a ciegas. Él pone distintas herramientas para guiarnos a su propósito. La oración abre el oído espiritual para que podamos mantener una conexión directa con el Señor. En Salmos 32:8 dice, el Señor dice, yo te instruiré y te mostraré el camino que debes seguir. Yo te daré consejos y velaré por ti. No seas como el mulo o el caballo que no tienen discernimiento y cuyo brío hay que domar con brida o freno para acercarlos a ti. Proverbios 3 del 5 al 8 dice, confía en el Señor de todo corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. No seas sabio en tu propia opinión, más bien teme al Señor y huye del mal. Esto infundirá salud a tu cuerpo y fortalecerá tu mente. En Santiago 1 del 5 al 8 dice, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará. Pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie, pero que pida con fe, sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado al otro por el viento. Quien es así, no piense que va a recibir cosa alguna del Señor. Es indeciso y constante en todo lo que hace. Yo no solo le entrego mis planes al Señor, sino que yo le pido al Señor que me dé sabiduría para, uno, identificar cuáles son sus planes y para ejecutarlos.
Dios nos guía sobre cómo nosotros vamos a planificar, pero también nos advierte que debemos dejarnos llevar, para que con fuerza no sea que Él venga y nos encamine como al burro. No seamos necios y confiemos en Él, que Él sabe todas las cosas, tiene una visión más amplia de lo que nosotros alguna vez podemos esperar tener. Tengamos fe. La decisión sin oración puede traer confusión a nuestra vida. Sin embargo, con oración las decisiones traen paz y dirección. Una guía que quizás no es fácil de ejecutar, pero las instrucciones son simples y comprensibles. El Señor nos da instrucciones que nosotros perfectamente entendemos. Que sean fáciles de realizar no es lo mismo. Por ejemplo, el Señor nos dice, id y hacer discípulos. Nosotros todos entendemos lo que significa eso, ir y hacer discípulos. Ahora, ¿es fácil ir y hacer discípulos? No. Es fácil entender qué es lo que tenemos que hacer, pero no es fácil hacer. Y así algunas veces son las instrucciones del Señor. La vamos a entender, mas la ejecución puede ser que no sea tan fácil. Entonces, cuarto motivo por el que tenemos que orar. Repasemos. Somos dependientes. La oración nos guía a la voluntad del Señor. Y la tercera es que es clave para tomar decisiones. La cuarta es, si Jesús oraba, ¿por qué usted no? Si el Hijo de Dios necesitó orar, el Hijo de Dios necesitó orar, ¿cuánto más nosotros que pasamos de ser criaturas a hijos de Dios? Jesús oró antes de todas las decisiones importantes, antes de realizar los milagros que hasta hoy nos maravillan y sobre todo antes de entregar su vida por todos nosotros. Jesús vino al mundo a salvarnos por medio de su muerte. Desde el principio de su ministerio, anuncia su muerte y pasa 3 años enseñándonos y recordándonos que se va a morir. Pero también 3 años preparando a los discípulos para cuando Él no estuviese. Sin embargo, a pesar de tener claro todo el plan, Jesús en Lucas 22, 39 al 45, ora al Señor para que el Señor, si está en su voluntad, pase de él la copa. Y en ese momento, leo la versión, el versículo 43, dice, entonces se apareció un ángel del cielo para fortalecerlo, pero como estaba angustiado, se puso a orar con más fervor y su sudor era como gotas de sangre que caían a la tierra. La porción dice que en el 39 dice que Jesús acostumbraba a irse a orar. O sea, que él no era ajeno a ese ejercicio. Jesús recibió fortaleza en un momento donde la necesitaba, porque aunque sus deseos en esos momentos no eran sufrir y cargar con todo el peso de la humanidad, Dios le dio lo que necesitaba en ese momento, entereza y fuerza, para que pueda sobrepasar lo que se le avecinaba. La oración no busca rituales, no busca una estructura específica, sino que busca que acerquemos cada vez más a Dios. Busca que forjemos una relación íntima, tanto que nuestros planes sean los mismos, que nuestros deseos sean similares y que nuestras expectativas estén alineadas. Dios no está lejos, al contrario, está esperando que demos el paso para que Él venga y pase aquí con nosotros. En Jeremías 33, del 2 al 3 dice, así dice aquel cuyo nombre es el Señor, el que hizo la tierra, la formó y la estableció con firmeza. Clama a mí y yo te responderé. Te daré a conocer grandes cosas e inaccesibles que tú no sabes. Apocalipsis 3:20. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré, cenaré con él y él conmigo. Romanos 10, 12 al 13. No hay diferencia entre judíos y los que no son judíos, pues el mismo Señor es el Señor de todos y bendice abundantemente a cuantos lo invoquen. Porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Hechos 17:27.
Esto lo hizo Dios para que todos lo busquen y aunque sea a tientas lo encuentren en verdad. Él no está lejos de ninguno de nosotros. Yo reflexionando, porque este fue un mensaje más para mí que para ustedes, porque yo no sé si todos ustedes tienen bicho por, ni su agenda llena, ni están planificando su año. Pero a veces nosotros entendemos que el Señor, la respuesta del Señor, las cosas del Señor, están lejos. Como que primero yo tengo que durar 3 meses orando, metido en oración, ayuno, silicio y otras disciplinas espirituales, para que el Señor escuche la primera oración. Pero no, leímos 1, 2, 3, 4 versículos, 4 pasajes. Y esos 4 pasajes todos decían que el Señor simplemente usted tenía que llamarlo y él decía, aquí estoy mío. La oración no va a cambiar a Dios, sino que nos cambia a nosotros y nos coloca en el centro de su voluntad. Debemos rendir nuestros sueños, planes y metas a lo que Dios espera de nosotros, porque su voluntad, su buena voluntad, es agradable y perfecta. Y si la buena voluntad del Señor, que creó todo y sabe más que yo, es agradable y perfecta, ¿dónde cabe mi voluntad que no esté alineada a ella? Porque nunca tenemos un pasaje que dice la voluntad del ser humano, ni siquiera la voluntad sola, porque la es la buena del Señor, ni la buena ni la mala ni la mejor del ser humano es agradable y perfecta, porque perfectos no somos ninguno. Sin embargo, el Señor, quien fue que con sus manos nos creó, nos dio aliento de vida y nos tiene hasta aquí, hasta el 18 de enero de 2026. Quizá para mí sean 29 años, para algunos pueden ser 50, para algunos pueden ser 60, para algunos pueden ser 5. Pero todos esos años, sin el Señor, nada hubiésemos podido hacer. Aunque usted no esté cerca del Señor, por el Señor y su voluntad y su misericordia, usted puede hacer cosas, usted puede vivir, y usted puede trabajar, estudiar, jugar, divertirse con el Señor. Ahora, qué chulo sería que mi voluntad, mis expectativas y mis sueños, que para mí pueden ser muy grandes, para el Señor son pequeños. Y que cuando yo tengo una meta profesional, yo quiero ser especialista, en el caso de un médico que dura 2.500 años estudiando. Yo quiero tener 3 especialidades y 5 subespecialidades. Tía, no sé cómo funciona, no sé nada de medicina, pero eso es una meta. Y el Señor, en lugar de decirte, mira mi hijo, ¿sabes qué? En tu juventud, claro, porque después de medicina está muy complicado, pero en tu juventud el Señor te dice, ¿sabes qué? No es médico para lo que yo te quiero. Yo te quiero como biólogo. Y tú entras a tu carrera en la UAS, que es la única que la dan. Tú entras a tu carrera de biología diciendo, wow, Señor, pero era medicina que yo quiero estudiar. Y tú ves a los médicos y dices, wow, mira, ahí era que yo quería estar. Y cuando se supone que llega el tiempo de tú tener 3 especialidades y 5 subespecialidades, tú tienes una investigación que sustenta 10 especialidades. Tú estás en Estados Unidos investigando, para poner un ejemplo, ¿no? Investigando una cepa del COVID que se transformó. ¿Sí o qué? Eso nada más lo puede hacer un biólogo. Y yo estoy trabajando con los mejores médicos del mundo para llegar a la vacuna. Entonces, al final, tú querías tener 3 especialidades y 5 subespecialidades. Pero el Señor te llevó más allá, porque ya tú no estás solo ayudando a un grupo limitado de personas, sino que a todo el que pueda llegarle esa vacuna,
tú lo estás ayudando. Entonces, la voluntad del Señor siempre irá más allá que la de nosotros. Lo único que nosotros tenemos que hacer es someter nuestros planes, nuestras metas y nuestros propósitos a su voluntad. Amén. Oremos. Dios Padre, gracias Señor, gracias porque en tu misericordia nosotros estamos aquí. Gracias en tu misericordia, Señor. Nosotros podemos vivir, escuchar, podemos leer, podemos orar, Señor, podemos alabar todo para glorificarte a ti. Señor, gracias porque así como cantábamos, hasta el palpitar de mi corazón te pertenece. Señor, ayúdanos a que nosotros podamos planificar no solo con nuestra visión, Señor, sino también con la tuya. Que nosotros podamos incluirte en nuestra planificación, Señor. Pero no solo incluirte como una oración unilateral, Señor, sino que podamos escuchar tu voz. Escuchar tu voz para que podamos nosotros aplicar tu voluntad en la vida de nosotros. Quizás el camino, Señor, no sea fácil, pero las instrucciones serán entendibles. Señor, quizás nos encontremos dificultades, pero tú dices que tú venciste al mundo. Señor, quizás nos encontremos con cosas que nos vayan a obstaculizar ese propósito que tú tienes en nuestra vida, pero nosotros confiamos en ti, porque si es tu propósito, Él se va a cumplir en nosotros. Señor, cada una de las cosas que tenemos planificadas para este año, 25 años, 10, sean pasadas por tu voluntad. Que sea tu voluntad hecha en nuestras vidas, Señor, y que sea nuestra voluntad alineada a la tuya. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.